normalmente la explotación es algo ocasional, con lo cual nos vamos encontrando, es otra idea importante, una agricultura que va dualizándose entre enclaves productivos intensivos que van localizándose en las zonas especialmente del litoral levantino y del litoral andaluz, enclaves de grandes empresas, y otra agricultura que va a tener un carácter patrimonial que va a diseminarse por el resto del territorio. Vamos a ver con más detalles. Si vemos, por ejemplo, lo que supone la explotación agraria respecto a las familias, también con los regantes, fíjense que los regantes, el 29,8%, es decir, más de la cuarta parte de esas familias regantes, las 2/3 partes de sus ingresos procedían de las pensiones de jubilación. Es decir, son familias donde si dividimos sus ingresos, el total del conjunto familiar, dividimos los ingresos en tres porciones, 2 porciones son las pensiones y una tercera parte los ingresos que produce la actividad agraria. Solo una familia agraria, es decir, aquella familia en que al menos las 2/3 partes de sus ingresos procedan de la explotación agraria, son el 27%. El resto ya son combinaciones, pero como ven, realmente, aunque observemos familias agrarias, ni la agricultura tiene esa gran importancia y son unas estrategias, en muchos casos, de mantenimiento. Claro, el problema es que muchas veces se habla de agricultura familiar y se sacan los datos del censo agrario. Claro, el censo agrario mide explotaciones, que son una cosa, las familias son otra. Y si yo lo he estudiado a través del censo de población, que podemos ver qué es lo que hacen realmente las personas, cuántas personas realmente están trabajando en la agricultura. Y entonces me he dedicado en un trabajo que es un poco complejo a buscar aquellas familias donde hay un agricultor, a ver si en vez de un agricultor hay un segundo agricultor. Es decir, familias en los que al menos, grupos familiares, grupos domésticos que viven en la misma vivienda, en los que al menos haya no una persona, sino 2 personas que vivan de la agricultura. Bueno, pues los datos que he encontrado son los siguientes. He encontrado que hay 200.000 hogares en España donde al menos hay un agricultor y 50.000 hogares en España donde al menos hay 2 agricultores, 2 personas que están trabajando en la agricultura. Ya, he excluido pues, las personas que están jubiladas, las personas que están inactivas, etcétera, que pueden figurar, pero realmente sus ingresos no son la actividad agraria. Esto es la realidad de la agricultura. Como ven, es una agricultura y ha sido el segundo proceso, desfamiliarización de la agricultura. El primer proceso ha sido asalarización, segundo proceso desfamiliarización, es decir, la agricultura familiar que queda no tiene tampoco un carácter de familiar, sino que es una actividad empresarial. En este contexto, puedo ver las composiciones, en este contexto no nos sorprende el siguiente dato, por ejemplo, que los agricultores cada vez vivan más en las ciudades que en el campo. De hecho, en el 2011, más de la mitad de los agricultores ya residen en municipios de gran tamaño y ha ido descendiendo el número de agricultores que residen en municipios de pequeño tamaño. Se ha perdido incluso esa vinculación que había, aunque seas agricultor, de vivir en el campo. Básicamente, estos agricultores han llevado a sus familias a vivir a las ciudades y hacen un commuting inverso. Se desplazan diariamente desde la ciudad, donde está la familia, tiene sus trabajos, tiene sus estudios, y ellos se desplazan diariamente con su coche hasta la explotación agraria que está en el campo. Hay un proceso de urbanización que además va a ser muy importante, como van a ver a continuación, de cara a la configuración de los mercados de trabajo. ¿Por qué? Porque hay otro tercer proceso ya reciente y final que es sustantivo dentro de esta explicación, que es la extranjerización. Buena parte del trabajo agrario en los últimos años lo están realizando personas que han nacido fuera de España. Se fijan, en la actualidad tenemos una cifra de casi la cuarta parte de los activos agrarios, de los trabajadores asalariados, que insisto, son ya las 2/3 partes de cuando hablamos de agricultores, las 2/3 partes de los agricultores son trabajadores asalariados, esa cuarta parte son trabajadores extranjeros, como era más con un crecimiento grande y superior a la importancia que tienen
tienen en otros sectores. Bien, esta extranjerización tiene una lógica, tiene muchas lógicas, pero es el disciplinamiento de un mercado de trabajo y convierte a la agricultura casi en una actividad perfecta. Como les decía, casi podemos cultivar cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier condiciones de producción, podemos transportarla, pero teníamos un gran problema que eran los mercados de trabajo, que eran mercados de trabajo locales, con lo cual esos mercados de trabajo locales imponían que teníamos que regular las condiciones sociales de reproducción de los trabajadores agrarios. El famoso problema del jornalismo, el famoso problema de, se han visto en la película 900, ¿no? Esos trabajadores que el dueño tiene que convivir con los propios trabajadores. Bien, esto se ha conseguido a través de una gran movilidad y especialmente de la extranjerización. Traemos trabajadores extranjeros que van a tener unas condiciones de, utilizamos la segmentación étnica como para mantener unas condiciones de trabajo más precarias. De hecho, buena parte de los trabajadores extranjeros que llegan a España se introducen en el mercado, en la actividad agraria, y en la actividad agraria se socializan ya en las condiciones de inestabilidad y precariedad que les van a acompañar en cuanto abandonen el sector agrario a otros sectores. Es decir, tienen un aprendizaje a través de las duras y malas condiciones del trabajo agrario para su inserción en los sectores de servicios, de hostelería, de construcción, etc. Tiene una parte de todos esos dispositivos de disciplinamiento importante. Tienen aquí una empresa que es española, a pesar de que la noticia la ha sacado de Francia, porque España no se habla de ella, que es Terra Fecundis, es una empresa española, que se dedica a desplazar mano de obra por toda agrícola, por toda Europa, básicamente por los países del sur de Europa, que son los que demandan España, Francia e Italia, que son los que demandan mano de obra estacional. Si se fijan, la página, esta es la página, dice empleo, servicios, transporte, vivienda. Es una ETT. Una parte ahora del trabajo agrario, de los enclaves productivos, lo gestionan empresas de trabajo temporal. Hemos conseguido, antes teníamos un trabajador agrario, que ese trabajador agrario estaba vinculado casi de por vida al trabajo agrario. Hoy en día es un trabajador que va a trabajar en la agricultura o va a trabajar en otros sectores. Por eso es importante que sea urbano, para que pueda desplazarse. Es importante que pueda tener otras alternativas de empleo y que pueda competir dentro de un mercado laboral, no solo agrario, sino para perpetuar o conseguir perpetuar sus condiciones de vulnerabilidad y de estacionalidad. Bien, estos son los famosos furgoneteros, que es otra modalidad, no son de España, pero también existen en España otra forma, además de las ETT, luego tenemos los furgoneteros, que son personas que contratan y que llevan trabajadores a las distintas fincas. Bien, voy a ir rápido a explicar ya para finalizar un poco la idea, porque claro, les habrá sorprendido, aquí es Galicia, les estoy hablando de enclaves intensivos, etc. La idea de la dualización de la actividad agraria, una dualización entre los enclaves intensivos productivos que se producen, que están gestionando estas cadenas de valor, y el resto del territorio rural que se ha quedado en la agricultura patrimonial al margen soportada también dentro de este proceso de extensión y de producción para las distintas cadenas de valor. Bueno, aquí tiene lo que es el proceso de éxodo rural contado en cuatro viñetas. La primera es la población de 1950, con años de la pirámide de población. En verde están las mujeres, en azul están los hombres, verde oliva las mujeres, azul celeste los hombres. Abajo están los niños y arriba los mayores. En 1950, cuando va a comenzar el éxodo rural, tenemos una población bastante equilibrada, cada generación es mayor que la generación que la antecede, y así pues la seguridad social funcionaba de maravilla, todavía no se había inventado, pero con esta base se podía funcionar. Ven, tiene unos pequeños agujeritos un poco más visibles en el caso de los hombres,
que son el efecto que ha tenido la guerra civil en las áreas rurales, en las mujeres un poquito más. Si hubiera traído la de las ciudades, finalmente no la he traído, el efecto es mucho mayor y ya saben que no es mortalidad directa en guerra, sino especialmente enfermedades y epidemias, además del exilio, lo que produce las bajas demográficas, ¿no? Bien, pues bueno, en la guerra civil este es el pequeño agujerito que produce en una situación tan grave, lamentable y viral como es una guerra civil, produce un pequeño agujerito en una estructura de población. Como ven, en el 81 la situación es otra, ha desaparecido casi, se ha mordisqueado toda una generación, ¿no? Una generación que además, si se fijan, el grupo A es esa generación que eran los que faltaban por la guerra civil, que tiene otro agujerito debajo, que son B, que son los hijos de esa generación, ¿no? Que la generación B es una generación que han nacido menos, porque sus padres estaban en la guerra y no tenían muchas ganas evidentemente, de tener hijos, y además había una mortalidad infantil que probablemente también ha reducido y ha mermado esa generación B. Esa generación B, que es una generación ya de por sí estrecha, porque ha nacido en unas condiciones difíciles, es precisamente, si se fijan, la generación que protagoniza el éxodo rural. Es una generación ya corta, que además se va cortando. ¿Por qué? Porque va a rellenar los huecos que había dejado, y no es una pena, se me ha olvidado, para que vieran cómo la salida de las poblaciones urbanas, la población queda absolutamente equilibrada. Hemos desarticulado la población rural únicamente a ser una migración muy selectiva y únicamente a ser una migración muy selectiva para equilibrar y permitir el proceso de urbanización e industrialización. Bueno, para que vean, esta sería una fotografía actual donde realmente pues, las áreas rurales dependen casi de una generación soporte que se ha quedado ahí, que es una generación entre 30 y 50 años, que tienen que hacerse cargo de todos los mayores que tienen arriba, como ven ese gorro ya casi mexicano, de los pocos, además es la generación que está en edad de la crianza, son los que tienen que ir a los columpios todas las tardes, de esos pocos niños que tienen, y además como tampoco quedan muchos jóvenes, tienen que además hacer una dinamización cultural, organizar las fiestas, las peñas, todo aquello que incluso antes lo hubieran hecho otras generaciones. ¿No? Bueno, este es el paisaje muy desconfigurado, que explica buena parte de la situación de España. He hecho un modelo y para que se hagan una idea, es este, y lo tengo con un mapa. Bueno, en rojo, ¿no? Reconocerán ahí Lugo, Orense, León y Zamora. Bueno, el rojo, que es estas cuatro provincias, se corresponde con esta pirámide de arriba a la izquierda que se llama desconexión, que no es una pirámide, es un triángulo invertido. Como ven, realmente falta una base, no hay ninguna generación, es una población que absolutamente, no, o sea, la idea, las cifras de mayores de 70 años son más del 30%. Eso pues es muy poco sostenible. Como ven, hay otros modelos de ruralidad y especialmente estos que llamamos aquí, esta zona aquí del Levante, de ruralidad líquida, que se corresponden con esta pirámide de aquí abajo, que como ven es porque han conseguido incorporar un grupo de nuevos residentes. Consiguen tener esa generación que no es ya solo soporte, sino que además es una generación vital importante y que permite además toda una dinámica y una plasticidad en cuanto a actividades, diversificación de actividades y de puesta en valor de nuevas iniciativas rurales y sobre todo el mantenimiento de una población por el trabajo y desplazamiento diario a mercados rurales extrarurales, especialmente por commuting urbano, pero bueno, que es unas áreas rurales que mantienen una dinámica bastante sólida. Respecto a otras regiones, como pueden ver, del interior absolutamente desconectadas. Como para que se hagan una idea, no existe el equilibrio perfecto, esto es Brasil, ¿no? O sea, las áreas rurales de Brasil. Fíjense las pirámides de abajo, que son las pirámides del Amazonas y del Paraná. La inversión en educación que hay que hacer en esas regiones es lo voy a decir rápido, brutal. O sea, os invierte
unas paladas y paladas de dinero en educación, porque realmente estos son situaciones absolutamente explosivas. O sea que no solo es conveniente que las generaciones sean muy grandes, sino que realmente es muy difícil. El equilibrio social resulta muy difícil. Bien, bueno, para terminar de explicar el efecto que ha tenido la llegada de población inmigrante a las áreas rurales. Bueno, pues aquí tienen el gráfico de los saldos migratorios internos a las áreas rurales en España desde los años 60, o ven los fuertes periodos de éxodo rural, como a partir de los 90 el medio rural empieza a ganar población, y especialmente desde principios del siglo XXI empieza a ganar población, ahora veremos por qué. A principios del siglo XXI comienza a llegar y a asentarse sobre todo en las zonas del interior levantino y las zonas sobre todo del sureste, población extranjera. Bien, esto me van a permitir, porque esto con una tomografía, ya solo me quedan 2 cuadros y les prometo que termino. Pero es que esta tomografía de la sociedad, como van a ver, por eso tenemos esta confusión del tiempo, y los sociólogos somos tan atrevidos que interpretamos un mismo gráfico el periodo que va desde el 88 hasta 2015 e interpretamos desde las generaciones, ¿no? Que realmente tendríamos que hacer la lectura en diagonal, hemos mezclado tiempo generacional con tiempo histórico en un mismo cuadro. Somos muy osados, pero realmente nosotros, o al menos yo, no sé si ustedes también, finalmente van a convertirse en forenses como a veces. Bien, este gráfico representa el saldo migratorio de las áreas rurales según para los distintos años y para los distintos grupos de edades. Los colores rojos es que está llegando población, y los colores azules, especialmente los colores azules avisales, es que está perdiendo población. Como ven, tenemos los años 80 todavía el éxodo juvenil, importante, se está perdiendo población de 20 a 30 años, o sea, está saliendo hacia las ciudades, pero empezamos rápidamente a incorporar población de 50 a 60 años, todo lo que son segundos residentes retornados, etcétera, que comienzan a llegar y que son los nuevos residentes de las áreas rurales, personas que se desplazan buscan la calidad ambiental, etcétera, de las áreas rurales para residir y que revitalizan en buena parte los núcleos rurales. Si se fijan también, a partir del 2007-2008 desaparecen todos los colores rojizos, y todos los colores rojizos se convierten en azules avisales. ¿Por qué? Pues es el efecto que ha tenido la crisis en las áreas rurales, que ha sido un efecto devastador. Realmente ha convertido una serie larga, como ven, de entradas de 20 años consecutivos de grupos generacionales a una pérdida absoluta en casi todos los grupos, especialmente, fíjense, los de 70 y más. Recortes en servicios sanitarios, etcétera, ha producido que las personas mayores hayan tenido que salir, e incluso se está revitalizando, como ven otra vez, el éxodo juvenil, ya no a las ciudades, sino ya, como saben, a los centros europeos. Si se fijan, había una revitalización que se estaba produciendo en torno al 2005 de grupos de jóvenes, especialmente de niños. Es decir, que dentro de este dinamismo estaba incluso habiendo una recuperación por la llegada de grupos familiares. ¿Quiénes eran estos grupos familiares? Pues esta es la fotografía que les he mostrado antes. La segunda fotografía es una fotografía en la que están solo los españoles. Creo que ustedes mismos entenderán rápidamente en el contraste de cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer. ¿Qué ha sucedido con la crisis? La crisis ha paralizado los procesos de reagrupación familiar.
y eso tiene unas consecuencias, como ven, fundamentales para las áreas rurales, porque realmente buena parte de la revitalización que estaba procediendo venía de asentamiento de población extranjera ligada a distintos servicios, no especialmente a actividades agrarias, sino ligada especialmente a las economías de cuidados, que son muy importantes en buenas partes de las áreas rurales. Bien, este contexto, como ven, de fuerte polaridad regional, es en el cual yo inserto un poco la idea de la polarización, de la dualidad de la actividad agraria. Bien, aquí es un gráfico, no es conclusivo, pero es un intento que he hecho. Seguro que si hay algún agrónomo se removerá un poco del sitio, pero es un intento que he hecho de ordenar lo que son las distintas orientaciones agropecuarias en función de ciertas condiciones socioeconómicas. Tenemos abajo la dimensión económica de las explotaciones, y arriba el envejecimiento de los titulares, de las personas que están a cargo, que son los jefes de explotación. Como ven, hay una clara ordenación entre grandes producciones, juventud, pequeños rendimientos, mayor envejecimiento. Pero a su vez, además con unos gráficos, una correlación, fíjense, un 0,6, un coeficiente de correlación de un 0,8, está bastante bien, parece incluso que funciona. Pues si se fijan, además, ya distinguimos lo que son. ¿Qué producciones son jóvenes y de alto rendimiento? Pues son aquellas horticulturas, cárnicas, granívoros, aves, o sea, todo lo que ha permitido los grandes enclaves productivos, especialmente situados en la zona como les digo, del litoral, y luego las industrias ganaderas que, como saben, están variando ahora, especialmente desde la eliminación de las cuotas lácteas. Hay una movilidad grande del ganado hacia ciertos sectores, ciertas localizaciones con puertos para poder sacar los transformados, etc. Y sin embargo, ¿qué es lo que queda en la parte de titulares envejecidos? Que fíjense que es la gran parte de la España interior, esa ruralidad fuertemente envejecida que sigue manteniendo esos campos de cereal que realmente son muy mecanizables, que dan poco trabajo, que pueden contratarse a empresas de gestión de servicios, pueden ser forestales, pueden ser especialmente cereales, en algún caso remolachas, etcétera, pero básicamente, como ven, cereales, olivos, cítricos. Cítrico, ya saben que es que incluso se compra la producción en el árbol, ni siquiera el productor tiene que encargarse de la recolección, llega el empresario que va a recoger y lleva la cuadrilla, o sea, el comprador es el que lleva la cuadrilla para recolectar. Son casi unos cultivos, en muchos casos, de un orden patrimonial que exigen poca inversión, poca dedicación, etc. Con lo cual, esta es la fotografía final de la desagrarización, que yo intentando explicársela además en un marco global. Espero que no ya se hayan hecho un lío y que pues, alguna idea, sobre todo para contarme qué es lo que ven que he hecho mal, les haya quedado. Y bueno, quiero decirles que todas sus sugerencias van a ser especialmente valiosas, porque les digo, para mí es con una satisfacción y un honor el poder presentar un trabajo ante críticos tan buenos y sagaces como todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y por todo el trabajo que hay detrás de esta presentación y por toda la ambición que hay en esta presentación, ¿no? Porque yo creo que nos permite tocar muchísimos temas, y lo que vamos a hacer ahora es pues abrir un turno de preguntas, comentarios, y yo iré tomando palabras. Podemos escuchar unas cuantas palabras por cada turno, aquí y allí. ¿Más?
Para ti. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, porque si para ti es un gusto estar con nosotros, como dices, y luego ese tipo de enfoques que fíjate, son muy ambiciosos, muy globales y son muy frecuentes desde el punto de vista de los historiadores, son mucho más singularizantes, ¿no? Nos permite un diálogo muy, parece un tópico, pero muy enriquecedor. O sea, nos hace ver las cosas de una forma desde el presente y mucho más global, que era lo que hablábamos desde el otro día Daniel, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Nada, yo solo te quería hacer, aparte de agradecerte la presentación, que fue muy ambiciosa y muy estimulante. Cuando se dice eso, no es que se dice lo cierto, es estimulante, interesante, pero no se lo decimos a todos, ¿eh? No te creas que por aquí pasa mucha gente y no todos le decimos lo mismo. Últimamente, algún comentario, porque tiene tal carga informativa que quiero decir que tenemos mucho que procesar, ¿no? Pero si hay algún comentario que tiene que ver con, esa relación entre, bueno, ese enfoque que me parece muy interesante en general, ¿no? Pero hay un momento en el que hablas de que no se puede ver el censo agrario y haces toda esa elaboración sobre buscando con las comunidades regantes como un trabajo empírico o buscando el censo de población. A ver, en realidad, yendo a esa reflexión tuya sobre que trabajamos con categorías que hay que renovar, hay un trabajo muy interesante de unos colegas de Lugo que colaboran con nosotros y que forman parte del grupo de la red de Revolte, que son, tal vez no conozcas, y yo creo que sería, no, porque está publicado en gallego nada más, pero que va un poco por esta línea y que podría completar un poco, daros alguna idea, ¿no? Es de Juan Carlos Carrera y Emilio Carral, y puede que incluso tengamos un ejemplar por ahí para darte, o no sé, o pequeño y grande, sí. Pues puede que tengamos algo y ya te lo damos, ¿no? Pero que lo que hacen ellos es precisamente constatar lo que tú también observas, ¿no? Y sin embargo lo que hacen ellos también es convertirlo en un elemento positivador, ¿no? Ellos observan cómo, sobre todo Carreira, cómo el ayuntamiento con más explotaciones agrarias en el censo del 2000 en Galicia es nada menos que la ciudad más grande, Vigo, lo cual entronca con lo que tú dices. Luego en una corrección estadística que es puramente, digamos, como esto no encaja con nuestra idea, o con la idea de cómo medirlo, pues eliminamos este tipo de explotaciones y desaparecen del censo, ¿no? Eso les obliga a ellos a hacer una investigación en la que descubren precisamente que la gente que mantiene una gran parte de la producción agraria en Galicia vive, trabaja en la ciudad además, se dedica a tiempo parcial, pero vive en el mundo rural. Y ahí hay un sostén en el que complementa la vieja actividad agraria en ingresos y en algo fundamental, que no aparece demasiado en tu presentación, pero que es muy importante en muchas agriculturas europeas, que es el autoabastecimiento, ¿no? La mal llamada subsistencia. Con lo cual hay una componente productiva que no está contabilizada de ninguna forma, pero que tiene una importancia enorme, ¿no? Bueno, eso es un poco su planteamiento, yo solo te lo comento porque me parece interesante que lo conozcas. Luego, la otra cuestión es que, claro, haces una afirmación que es absolutamente cierta, pero que justamente desde una posición, digamos, de revisar el presente, conviene, y de estudiar el pasado, en ese sentido, que lo que hacemos nosotros conviene poner encima de la mesa, ¿no? Que es, prácticamente se puede cultivar cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? O sea, la naturaleza no introduce límites a la producción agraria, ¿no? Y sin embargo, justamente, el pasado nos obliga a entender que sí que estableció límites, y el presente, incluso posiciones ideológicas o posiciones relacionadas con el gusto, con el consumo, digamos que no son las mayoritarias, no están en los lineales de los... No quiero hablar de puntos de vista medioambientales ni de producción ecológica. No hablo de eso, sino de algo mucho más extenso culturalmente y más profundo, ¿no? Ahí sí que se establecen límites, ¿no? No se establece para Nestlé, pero sí que se establece para los consumidores de Nueva York, que convierten a su ciudad en la capital mundial de la producción orgánica, consumiendo en supermercados de Amish, ¿no? Que garantiza que produce como el siglo XVIII. Es decir, que ahí hay elementos de freno a esta globalidad, o bueno, que no son tan frenos, ¿no? Que son elementos, digamos, de futuros pasados, tal vez, no sé. Siempre es una reflexión.
Y luego otra cuestión que tiene que ver, que aquí sí que ya me parece que es una aproximación diferente a la que yo introduciría. Cuando introduces el gráfico sobre basado precisamente en Sánchez Albornoz, con criterios que manejaban en los años 60 y 70, ¿no? Que era la idea de que la migración se produce fundamentalmente por causas catastróficas. Bueno, yo tal vez eso hay que corregirlo un poco, lo estamos corrigiendo, ¿no? Es decir, la migración seguramente, primero que es global, no todos los territorios españoles emigran, no todos los territorios europeos emigran, unos sí y otros no. Y ese éxodo está en relación no siempre con crisis, sino con lo contrario. A veces tiene que ver con una capacidad de acumulación campesina que permite que migren. Y entonces esa correlación entre crisis, que tanto nos gusta poner como en el ejemplo irlandés, que es una situación puramente colonial, no es comparable ni a Suecia, ni a Polonia, ni a Italia, ni a la península ibérica, tal vez habría que corregirlo un poco. Porque además se corrige en el presente también. Los emigrantes trabajadores que no vienen porque no pueden salir de Senegal, vienen porque pueden salir de Senegal. Porque tienen zapatillas Nike, porque saben inglés, porque tienen dinero para el pasaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nuestros emigrantes hacían lo mismo, no eran los más pobres y los más depredados, aunque no niego la correlación entre crisis y salidas, ¿no? Pero no es la única causa ni es la fundamental también. ¿Alguna palabra más para este...? Como no había más palabras, me aproveché. Para esta agenda. Bueno, yo también tengo también una pregunta, pero creo que ya en esta, como es una intervención multipregunta, para que se acuerden de todas, responde a estas. A esta, sí. Empezando por el final. Efectivamente, siempre las inmigraciones son muy sensibles. No se puede migrar cualquier grupo. Pero sí que creo que es un gráfico así muy general que sí que indica un poco el estado de la cuestión. Realmente una gran mayoría de movimiento, ¿no? Que recuerda pues, a los Duster, ¿no? Las uvas de la ira, por ejemplo. Novela que es el producto de la crisis del 29 y como realmente todas las familias de campesinos que van empobreciendo se van yendo hacia envueltos del polvo, eso se les llama a los Duster, que son los procesos más visibles, ¿no? Como pues, ahora tenemos la migración de nuestros jóvenes licenciados, bien preparados, doctorados, con varios máster, que tienen que emigrar hacia pero claro, ahí hay que los que emigran son más privilegiados que los que se quedan. No debe dejarnos ocultar que no es una estrategia familiar. Yo desde luego no estoy acumulando para que mis hijos emigren. Otra cosa es que cuando yo haya acumulado, mis hijos tengan que emigrar. O sea, probablemente mi estrategia de acumulación tenga que ver con el arraigo, no tanto como con la despedida de los hijos. Entonces, que yo creo que, claro, el problema es que ahora nosotros podemos preguntar a los padres que están pagando los desplazamientos de sus hijos a Múnich a trabajar o a Londres, pero no podemos preguntar a los gallegos del siglo XIX que dieron sus ahorros a los hijos para que fueran a Cuba. No podemos contrastar, pero como sabes, primero era una exención patrimonial, o sea, lo primero que se hacía era reunir al notario para hacer testamentos. Era como empezaba la decisión de emigrar, era a través de un testamento donde se regulase tanto los bienes que podía adquirir aquí como los bienes que pudiesen reclamarle de los que adquiriese en destino. Entonces ahí es una cuestión que tiene muchos matices, pero ciertamente sí que es indicativo de esa gran dependencia que existe entre la capacidad que tiene el medio, sobre todo, y las pocas instituciones que en ese momento podían ofrecer
salarios, ante una agricultura cada vez más insuficiente, ¿no? Y nos refleja un poco ese fuerte vaivén, ¿no? Pero está claro que los que emigran. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo comportamiento de migraciones que son migraciones en condiciones de semiesclavitud. Voy a poner un ejemplo que recogí hace poco. Estuve en Guinea Ecuatorial y uno lo que descubre allí es un tráfico de personas importante. Y según parece ser, lo voy a decir parece ser porque no lo voy a afirmar, pero para que se haga una idea, si alguno quiere investigarlo, se puede ir a una cárcel china y puedes comprar presos, que puedes llevar a otros lugares del planeta donde la regulación laboral es casi inexistente o realmente hay unas grandes partes de corrupción donde van a poder trabajar en condiciones ínfimas. Tenemos grandes redes que establecen trata de seres, incluso en Europa hay parte importante de trabajo esclavo. Tenemos el informe que hace el Caporalato, sobre el Caporalato, que hace una organización italiana, donde por ejemplo ciertas producciones de queso que nosotros consumimos alegremente, quesos para rallar, están soportadas por un trabajo que no es esclavo, pero casi en condiciones de semiesclavitud. Son poblaciones indias que viven 365 días al año en la explotación y se dedican a esa producción de esos quesos. Si tienen un día que ausentarse o desplazarse, etcétera, tienen que hablar con el middleman, que es un contratista, para que les lleve a otra persona para sustituirles, etcétera. Viven en unas condiciones laborales muy precarias. La novela de Saviano marcaba un poco ciertas prácticas que existen dentro de la industria textil de esa región que vemos nosotros, y que ahora iré a la segunda cuestión del gusto, ¿no? Que es la Toscana, esa región que tantos sabores, o esos quesos que tantos sabores nos transmiten, tiene un subterráneo donde tenemos y podemos encontrar trabajos en condiciones de semiesclavitud. Es una cuestión, como digo, es una cuestión que se puede ver desde muchos ámbitos. Y llegando al gusto, ¿no? He podido poner esta foto de unos inmigrantes claramente ahí en esa infravivienda, vivienda en la que os podía haber puesto otra foto de una familia de marroquíes que trabajan en las bodegas de cualificados, que trabajan en las bodegas de Ribera del Duero y que son capataces de producción con su familia, etcétera, etcétera. Puedo poner muchas fotografías, o podría haber puesto pues eso, a los cultivadores ecológicos, etcétera. Claro, el problema es qué es lo que es sustantivo, cuál es el mainstreaming, ¿no? Cuál es la gran corriente que es la que está controlando y dirigiendo los procesos. Claro, es una visión difícil, ¿no? ¿Podemos cultivar cualquier cosa en cualquier lugar? Sí, y de hecho lo hacemos. Buena parte de lo que nosotros llamamos el oro rojo en Finlandia, el oro rojo es el tomate. Los finlandeses producen mucho tomate. Cuando el tomate antes solo se podía producir, como saben, en una época muy determinada del año, etcétera, tenemos tomates todo el año, e incluso en las regiones más inhóspitas del planeta se produce tomate, y se produce tomate en grandes cantidades, o fresa. ¿Por qué? Porque en verano tienen más horas de sol que nadie. Por lo cual, los invernaderos no solo necesitan sol y agua. Entonces, pues, tienen agua, tienen sol, entonces pueden producir mucho más que los mediterráneos que pensamos que hemos inventado el tomate, que tampoco lo hemos inventado, que viene de otros lugares, ¿no? O sea, no hay ahora mismo límites para buena parte, además de los elaborados cárnicos. Los huevos de España se producen casi todos en Guadalajara. De una manera que hemos apilado a las personas en torres, ¿no? Hemos apilado a las gallinas en torres que producen huevos que van a eso y que son probablemente los que estuvimos consumiendo en casi cualquier lugar. Realmente estamos en manos de una producción industrial a gran
gran escala. Eso sí, estamos quienes nos dedicamos o podemos o tenemos ciertos privilegios de poder localizar y buscar productos excepcionales, pero a unos niveles que están generando una gran diferenciación y desigualdad social. En el caso de España es poco perceptible, pero cuando uno abandona España y se va a otras regiones del planeta, enseguida observa que, bueno, o sea, lo que podemos comer nosotros aquí, lo que podemos elegir y realmente la calidad de productos que podemos obtener a pesar de vivir en un mundo de gran distribución envasada, resulta increíble. O sea, en Estados Unidos tengo un familiar que se apuntó a hacer maratones porque la única manera de conseguir tomates. Los maratonianos les rezaban unos tomates después de eso, o sea, porque viven en regiones donde realmente no se ha visto un tomate ni se espera que llegue un tomate, etc. Entonces, es importante, ¿no? Pero claro, el problema es, ¿no? O sea, ya puestos en una... o sea, ¿cómo podemos conciliar un derecho al gusto dentro, o sea, cómo podemos no solo reivindicarlo, sino realmente conciliarlo para que no sea una fuente de desigualdad social? Hay una norma en Cataluña, hay una norma que exige, yo creo que es a los hoteles de 4 estrellas, a los de 5 sí, a los de 4 estrellas, les exige que los alimentos del desayuno tengan un porcentaje, me parece un 60 o un 70% de proximidad. Es decir, que si te ofrecen pan, sea un pan elaborado a menos de 5 kilómetros, que sea unas naranjas que no hayan sido traídas de Israel, etc. Claro, nos parece magnífico, pero claro, ¿quién va a un hotel de 5 estrellas en Barcelona, uno de 4? A todos nos gustaría, pero la buena parte de los que vamos a ir a Barcelona, entonces claro, estamos generando desigualdades. Esas desigualdades el mercado rápidamente las va a incorporar. Entonces, es una cuestión que tenemos siempre que estudiarla en torno a la desigualdad o las correcciones de desigualdad social que puede producir. Ahora mismo hay, como saben, muchas de las enfermedades y los comportamientos están asociados a la alimentación. Pero como ven, precisamente la alimentación es uno de los mayores elementos de extracción de valor y buena parte, además, ahora de las industrias están copiando el sistema que ha utilizado, este sistema complejo de transformación en cadenas de valor que ha utilizado la industria alimentaria. Otros sectores de la actividad y de la industria están empezando a emularlo. ¿Por qué? Porque han conseguido, fíjense que las mercancías agrícolas eran lo más sensible que había. Uno tenía el vino, por ejemplo, hasta que no se copia el modelo de los cerveceros, el vino se estropeaba, no se podía, no sé, hasta que no llegan los bordeleses que se les ocurre y los de Río, que les ocurre copiar el modelo cervecero alemán de las barricas, no se consigue conservar el vino más de 1 o 2 años. Cosas que hemos aprendido hasta hace poco, ahora tenemos vino que probablemente podamos conservar, etc. Hemos conseguido... entonces, ese proceso se está copiando. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar en el gusto? Pues, como decía Bourdieu, un sistema fuerte de diferenciación social, que yo creo que es importante. El autoabastecimiento, efectivamente, el autoabastecimiento es muy difícil de valorar, los censos no lo recogen, las estadísticas no lo recogen, la importancia que puede tener es muy difícil. Yo no sabría, por ejemplo, decirles de la alimentación que tengo, cuánta es de autoabastecimiento que producen mis tíos, de mi familia, que me regalan a algunos amigos, etc. No sabría evaluar. Pero realmente pertenece, ese autoabastecimiento pertenece a esta agricultura dual que se estaba adoptando, esta agricultura casi patrimonial. Claro, estoy hablando de mi tío se jubiló. Estoy hablando de algunos amigos, tienen personas contratadas. O sea, realmente es autoabastecimiento, pero que muchos de ellos que han contratado, hay municipios, por ejemplo, de Zarzalejo, es un municipio donde, como las parcelas son grandes, varias personas que tienen parcelas han decidido contratar a un grupo de agricultores que van empleando esas parcelas y van produciendo, y ese producto, pues
a uno le toca los ajos, a otro le toca los tomates, a otro, etcétera, se van desplazando, van haciendo esas cestas de productos que van repartiendo. Pero claro, son sistemas complejos que ya están interviniendo. O sea, es autoabastecimiento, hay asalariado. Si es autoabastecimiento, son jubilados. Realmente es una cuestión que es difícil de valorar, pero muy interesante a la medida que sí que puede pertenecer a unos procesos de resiliencia, ¿no? O sea, de esa adaptación. Pero lo que sí que es cierto es que en primer lugar no somos nosotros los que es el autoabastecimiento lo que indica, no somos nosotros los que hemos abandonado la agricultura. Es el modelo agrícola el que ha dicho no quiero saber nada del campo, a mí el campo me estorba los habitantes rurales, me estorban prefiero condiciones controladas de producción y condiciones estables de distribución. Todo esto me estorba. En fin, no sé si creo que tus comentarios los he estirado aún más y ya es una nebulosa, una nebulosa mayor. Yo tenía también algún comentario, ¿no? Y alguna pregunta, ¿no? Tanto leyendo el texto, ¿no? como la presentación, lo que yo echaba un poco de menos, que es lo que nosotros insistimos más tal vez, ¿no? Aquí lo que sí que ves varias cosas, ¿no? Ves la concreción en el presente o del pasado reciente de procesos históricos de muy larga duración, ¿no? Lo que tú llamas segundo régimen agrario, nosotros hablaríamos de industrialización de la agricultura o hablaríamos incluso de revolución verde, ¿no? Y luego otra cosa que ves es que me llama mucho la atención las imágenes tópicas que tiene la opinión pública muchas veces sobre el presente del mundo rural y la situación presente del mundo rural, y cómo en un trabajo como este se ve que esa situación es mucho más dinámica y cambiante y con cambios coyunturales en corto plazo, ¿no? Pero más en concreto, me gustaría que nos comentaras algo, porque eso le he hecho un poco de falta, cuál ha sido el papel de las políticas agrarias estatales y supraestatales en la contradictoria alimentación de los regímenes agrarios, ¿no? Porque te encuentras, pues en el caso, por ejemplo, conocemos, en el caso español, desde los años 60, con unas políticas estatales que estimulan precisamente ese modelo de modernización agraria y que, a pesar de estar fuera, digamos, de un contexto democrático occidental, de lo que era la Comunidad Económica Europea, eran teóricamente bastante compatibles, si salvamos algunas cuestiones de regulación de mercado, y se integraron con relativa facilidad, con elementos traumáticos evidentemente, en una corriente de políticas agrarias que alimentan ese régimen, ¿no? Sin embargo, esas propias políticas agrarias, esas propias instituciones defienden o implementan políticas agrarias que intentan contrarrestar los efectos negativos, por ejemplo medioambientales, de las políticas agrarias que han impulsado previamente, ¿no? Y eso es algo que yo creo que sí, que sigue pasando, ¿no? Que sigue pasando. Después hay otra cuestión que me parece interesante, que es que tú en el texto hablabas de dos, por decirlo así, de dos tendencias exitosas de adaptación de la agricultura española, en clave modernizadora, a el régimen agrario de la segunda mitad del siglo XX. Y yo te quería preguntar si no te parecen distintas, ¿no? Porque tú hablabas, por un lado, de la cuestión de la ganadería intensiva y me ha llamado mucha atención lo que el gráfico que pones de aumento de la producción de cebada y de maíz. Eso aumenta, pero sin embargo la ganadería intensiva era tremendamente deficitaria en piensos y hacía deficitaria profundamente la balanza comercial agrícola, y eso fue un problema, ¿no? Es decir, demostró que esa especialización productiva no tenía mucha lógica, por lo que arrastraba tras de sí y por las consecuencias medioambientales sobre el territorio que tenía, ¿no? Bueno, sigo. Y sin embargo, el otro modelo que tú hablas es el modelo, digamos, hortofrutícola, ¿no? Como modelo exitoso, que también está en parte en algunos espacios, como puede ser, por ejemplo, Andalucía Oriental, muy vinculado pues, a un modelo industrial, ¿no? La cuestión aquí es que aquí hay una diferencia entre los dos. El de la ganadería intensiva me parece